Soy Manuel Jara Romero. La transformación del territorio por los conflictos sociales fue un, fue un hecho que afectó a las familias humildes de cada región, porque las sacó de su contexto cultural y familiar y económico, lanzándolas a buscar nuevos caminos, como les tocó a muchas familias el caso de los que fundaron todo el Cañón del Duda, que fueron desplazados por la violencia, creando más miseria, más desigualdad social y en mucho, la gran mayoría de los territorios, los terratenientes y políticos y aliados con grupos armados que favorecían al establecimiento se fueron apoderando de las mejores tierras y de los mejores sitios de comercialización, creando una desigualdad terrible a nivel del campo, la exclusión del campesinado, otros que fueron a las ciudades a hacer parte a la cordona miseria de las grandes ciudades, porque personas que no tenían preparación académica a buscar cualquier trabajo que se les ofreciera, y eso creó también un desarraigo cultural y también se aprovecharon muchos para enriquecerse con sus medianas y pequeñas empresas con la mano barata de los desplazados, como hasta hoy todavía se ve. Hoy en día se calculaba que más de 10 millones de hectáreas habían sido usurpadas a los campesinos en Colombia. Entonces, ahí está, y no solo el establecimiento, sino también las minas, las empresas transnacionales de explotación minera, como el caso de La Guajira con el carbón y otras, ¿no? El caso de la producción de palma, de aceite, las grandes bananeras, la producción de yacimientos de petróleo, de allí han sido sacados, o para crear los grandes microproyectos de energía eléctrica. Desde mucho tiempo se ha venido desplazando a la gente para mandarlas al aislamiento, como pasó en la época de la violencia del 48 al 55, esas dos etapas que fueron bien difíciles, que las regiones cafeteras quedaron dominadas por unos pocos, porque el café era el boom de la economía de esa época. Construir memoria. La memoria se construye a través de leyendo la historia confianzudamente y analizándola en forma constructiva y autocrítica. El papel de la sociedad civil dentro del desarrollo político de un país, entender la verdadera democracia, entender el papel de cada individuo en el proceso de desarrollo constitucional de un país, entender a cada rincón que nos rodea, cuáles son las situaciones de desigualdad social, nuestros derechos a educación, vivienda, salud y un trabajo digno, y el derecho a opinar y a ser parte del gobierno, no elegir para que nos gobiernen, sino ser parte de la discusión de los planes de desarrollo y de inversión social. ¿Cómo se forma o nace un líder? El líder nace y se forma, pero más se forma que nace. Se nace en familia. Muchos nos guiamos por el liderazgo de nuestros padres, y otros es un liderazgo propio, que nace del corazón, que nace del interés de ser útil a una sociedad, de dar ejemplo. Pero el liderazgo tiene que ser un liderazgo colectivo, no individualista, no ser el cacique, sino el individuo que siempre sabe escuchar a los demás y entender el pensamiento de cada persona, entender la región o el barrio donde se mueva o su capital, los problemas más sentidos y sus posibles soluciones. Entender también que
siempre se necesita una persona que guíe, pero que también sepa hacia dónde guiarse, una persona ejemplar tanto en lo personal como en su vida pública. El líder tiene que ser una persona ejemplar, con muy buenos hábitos, honrada, sincera en su momento y muy estudiada, siempre tratando de ser el mejor persona en cada sitio donde se presente. El desplazamiento. Yo fui desplazado en 1987 y también en 1976-78 en la región del Pato, Caquetá. Mi padre allí tenía 60 novillas, 3 fincas, 40 mulas de carga, y se vino unos operativos militares donde muchos campesinos perdieron todo porque pues algunos civiles y militares decían que todo lo que había en eso era dinero y bienes de la guerrilla, por lo cual fueron decomisados los bienes y a mucha gente amenazada. Y también en el 87 fui desplazado porque cuando los acuerdos de Belisario Bentancur con los alzados eran armas, con los subversivos de las FARC. Muchos en la región en las veredas de las Floridas, San Rafael, La Sonora, Santana, e incluso en el municipio creímos firmemente que la solución era una salida negociada donde los alzados en armas entregaran sus armas y se hicieran hacer política en vida pública, y muchos fuimos integrantes de el surgimiento de la Unión Patriótica, por la cual hicimos campaña a los candidatos que se hacían elegir para consejos y alcaldías. Y en nuestra región fuimos fundadores de la Unión Patriótica, y luego en el año 87 llegó la represión contra la persecución contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, donde en esa época, en esa región de las veredas de San Emilio, Palacio, La Nueva Granada, San Rafael y La Florida y La Sonora, la gente le dieron por un teniente García y un teniente Vera, nos dieron a los campesinos 8 días para desocupar la región si no ellos no respondían, porque ellos suponían que todos los que habitábamos en esa región éramos guerrilleros subversivos. Tal vez porque en esa región fue donde se dio también uno de los diálogos con la cúpula de las FARC y los comisionados de paz de John Agudelo Ríos, Noemí Sanín y entre otros estuvieron en esa región, más concretamente en la vereda de La Florida, en el sitio Los Pantanos. Y entonces por eso toda esa región quedó marcatizada por las fuerzas de seguridad del Estado, que con órdenes muy precisas de sus mandatarios llegaron a cumplir la orden, a lo cual fue desaparecido en ese mismo año, en esa misma época, Albertino Romero Torres, que es familiar de nosotros, al igual que también a Héctor Castro. Yo fui uno de los últimos en abandonar la región porque antes del asesinato de Héctor Castro, a mí los habitantes me habían delegado a un foro al quinto foro de derechos humanos en Bogotá, que se celebró en el Centro de Convenciones de Gonzalo de Jiménez de Quesada, donde llevamos la propuesta de que cesara la persecución contra los campesinos y también que se hiciera una investigación de las violaciones a nuestros derechos fundamentales. Caso que cuando estando yo de regreso entré por la ciudad de Neiva, pero allí ya la mayoría de los campesinos se habían ido hacia el casco urbano de Santana exigiendo seguridad de sus vidas, y a esa reunión asistió Carlos José Escobar, el comisionado de paz, y
yo me conecté con el representante a la Cámara por la Unión Patriótica, Hernán Rojas Cabrera del Huila, y alcanzamos a ir hasta el municipio, pero ya Carlos José Escobar se había ido, por lo cual el alcalde nos dijo que no era conveniente que entráramos porque ya dos solos era un problema. Eso se dio en esa época. Nosotros salimos con mi hija y mi esposa por unos caminos hasta llegar a San Pedro, Tolima, municipio de Dolores, Tolima, y nos fuimos hacia Fusa. Volví a entrar a la finca que había dejado abandonada, donde había dejado alambres, tejas de zinc y madera para construir una casa de la cual ya no había nada, todo se había perdido. Y debajo de plásticos, en cambuches, volvimos a escombrar los rastrojos, a sembrar maíz y frijol, hasta lograr hacer una pequeña casa. Estando en esas, la gente que nos conocía, me volvieron a llamar a hacer el trabajo de liderazgo, en la cual entramos por primera vez y nos fuimos a unas elecciones apoyando a un grupo de liberales, pero fue una mala decisión nuestra porque no llegamos con una propuesta de programa de alcaldía ni nada, sino simplemente por hacernos elegir. A la segunda, porque habíamos todavía gente de la Unión Patriótica y unos muy pocos, pero tímidamente nos reuníamos para discutir lo que había que hacer en desarrollo político y social de la región, como el caso de los caminos, la electrificación, el arreglo de la carretera, problemas de irrigación, el problema del parque parque arqueológico, el rescate de los bienes arqueológicos de Santa Ana, porque Santa Ana figuraba, o creo que figura todavía, como el segundo sector en potencia arqueológica del Huila, después de San Agustín. Estando en esas, ya pudimos hacer una vaina que llamaba, una propuesta que llamamos el desarrollo comunal y comunitario, en la cual hicimos una propuesta de programa de gobierno a la alcaldía, con unos puntos específicos a discutir con las dos fuerzas políticas que existen y existían en esa época, que eran liberales y conservadores. Los liberales se les llegó la primera comunicación, se les llegó la propuesta, que era la cabeza de lista por parte de nosotros al Consejo, la construcción de un parque arqueológico en Santa Ana, el sistema de irrigación para las veredas alrededor de Santa Ana, tomado el agua del río Riachón, límites con el Tolima, y la apertura de la carretera San Emilio a la Unión Sumapaz, municipio cerca al municipio de Cabrera, Cundinamarca. Es distrito capital de San Juan del Sumapaz, distrito capital. En esa propuesta, entonces, ya los liberales convocaron a una segunda reunión en San Rafael, en la cual su líder de la región, Jesús Elías García, nos dijo que éramos máximo 12 votos y que lo estábamos extorsionando con esa propuesta, en la cual nos levantamos de la mesa y nos fuimos. A los 8 días llegaron los conservadores, uno de los que era candidato a la alcaldía por los liberales, Armando Ninco, dijo que él no podía comprometerse, simplemente nos daba la cabeza de lista y no más. Entonces dijimos que nosotros no queríamos solo llegar al consejo sin ninguna propuesta programática, nosotros íbamos con una propuesta programática. Luego en la Florida ya se llegó Nítor Bastías, que era el candidato a la alcaldía, y un representante que venía de vocero del que iba a aspirar a la asamblea del departamento, que era Omar Enrique Peña, y nos aceptaron lo de hacer tres escuelas, la formación de una nueva vereda, lo del arreglo de la carretera, lo de llevar a la cabeza de lista y arreglo una parte de la vía, pero la electrificación, resto nos dijeron que no se comprometían porque la alcaldía no tenía competencias para ello, pero que sí se comprometían a que el candidato a la gobernación, Jaime Bravo, nos pusiera cuidado, en la cual hicimos un preacuerdo y se acababa de firmar para apoyarlos a ellos
sí, hablando con el Jaime Bravo y con Omar Enrique Peña, que era el candidato a la asamblea. Y entonces hablamos con Jaime Bravo y aceptó la electrificación de 7 veredas, el estudio de sistema de irrigación tomado del río Riachón para alrededor de las veredas de Santa Ana y el arreglo de la vía y el rescate y la propuesta de un proyecto arqueológico para la inspección de Santa Ana. La carretera hacia el Sumapaz no se comprometió porque digo que a nivel nacional había muchas trabas y no se podía cumplir, de lo cual firmamos el acuerdo y llegué al consejo con una votación que hasta la fecha por esa región no ha salido, una votación 745, 743, no recuerdo el dato completo, pero fue una de las mayores votaciones donde salió el cabeza de lista y yo a nivel de los 11 salí el tercer elegido en votos. Entonces ahí hicimos el trabajo, al año teníamos la electrificación y todo, pero ya casi para terminar el mandato, ya principiaron a ver, como se dice en el hablar popular, cuando lo quieren dar a uno en la cabeza y acabar con un líder, lo primero que hacen es crear falsos rumores y el desprestigio ante la opinión pública para luego darle el golpe de gracia, de la cual yo mejor me retiré del consejo. Sin embargo, ya se había cumplido las metas que habíamos propuesto, la construcción de las escuelas y el arreglo de la vía, el estudio de irrigación. Me retiré y le di el paso al tercer renglón de nuestra lista. Me quedé quieto, me puse a trabajar de nuevo en la finca, olvidándome un poco del trabajo social, del liderazgo social, hasta que un día, estando yo allí limpiando un potrero, me llamó, iba un señor Jaime Rogeles con una carta firmada por más de 12 personas del municipio, entre esos iban varios comerciantes firmando la carta, donde me proponían que como era una persona, habían visto un liderazgo muy limpio, muy sincero de mí, que me prestara mi nombre para ser candidato a la alcaldía, de la cual yo les contesté que nosotros nos reuniríamos las veredas que ya estábamos en esa propuesta de desarrollo comunitario y lo que los líderes dijeran, y si decían que yo me prestara mi nombre yo lo haría, y si no, pues que les haríamos saber de todas maneras, de la cual la mayoría estuvo de acuerdo y algunos no estaban de acuerdo, pero por motivos de mi seguridad, porque la gente pensaba que al llegar yo a la alcaldía, y como no aceptaba la corrupción y ciertos manejos que se daban dentro de las administraciones en épocas anteriores, lo más posible era que me asesinaran. De lo cual me fui a acompañar a la reunión para presentarme con Jaime Bravo y con los otros líderes, Manuel Saboya, el cual les dijo que él era uno de los representantes de la vereda y que habían decidido ya firmado todos los acuerdos, prestar el líder para que hiciera un papel frente a la alcaldía, pero que lo recomendaba que cuidaran al líder porque era lo más sagrado de la región, que valía más que el oro de Colombia. En eso, y bueno, llegué a la alcaldía, llegué a ser candidato, pero fue muy difícil porque yo gasté 350.000 pesos en campaña. Mi competidor gastó 45 millones, como ya se sabe hacer las campañas en muchas regiones, a punta de trago y compra de votos, entregar manguera, cemento, tejas de zinc. Entonces perdí, pero bueno, se perdió con altura, con honestidad. Volví a quedarme quieto, pero en algunas cosas, a seguir siempre peticionando que se cumplieran lo propuesto en los programas de gobierno de nuestro nuevo alcalde, y siguiendo las inquietudes, porque en esa región las vías de comunicación seguían en muy mal estado de nuevo, abrir más carreteras, abrir sistemas de irrigación, medios de comercialización, hasta cuando volvió otra vez de nuevo los rumores de que en la región, de que a mí había llegado como candidato a la alcaldía, era porque los paramilitares me estaban apoyando.
le decían a la gente de la parte de Santa Ana y esas regiones que por ahí siempre aparecía una vez en cuando o a veces permanentemente miembros de las FARC. Crearon esos rumores y luego en la región hacia abajo, en el casco urbano, decían que yo era un guerrillero y ya llegaron las amenazas, que no se sabe por qué lado fueron, pero amenazas de muerte. Me tocó abandonar con la mujer y todo la región, de la cual dejé mi rancho, que era una casa muy bonita. Cuando supimos que me la habían incendiado, quemaron todos mis libros, todo, la casa quedó hecho cenizas, hasta las presentes, todo eso está abandonado, es que ahí de nuevo ya es selva. Me fui hacia Neiva y trabajé también con un sindicato donde hice parte de la creación, fundación de un sindicato agrario, en la cual quedó funcionando un poco de tiempo. Estando ahí, siempre vieron las amenazas, los rumores de que seguía la persecución, que habían venido a buscarme a la ciudad, que habían mandado gente a buscarme, gente desconocida. Estando allí, entonces, de todas maneras, yo puse la queja ante la Personería de Defensoría del Pueblo y ante el DAS. El DAS sí me iba a ver una vez en cuando, pero ya uno y nosotros algunos le teníamos ya temor porque se sabía que Noguera hacía parte a un grupo delincuencial de los paramilitares del Magdalena Medio. No había confianza hasta que un comité de derechos humanos me sacó en junta de 9 más a un asilo por 6 meses a Asturias, a España, donde hicimos varias reuniones dando a conocer la problemática de violencia en Colombia, cómo el conflicto armado estaba azotando a la región, porque no solo por parte del Estado se cometieron infracciones a los derechos humanos a la gente, a la población civil, sino que también los alzados en armas hicieron en muchas regiones excesos de su fuerza. Entonces, ahí estuve 6 meses, me devolví de nuevo, pero las amenazas siguieron y me vine de nuevo al asilo. Una situación muy difícil, tener uno que venirse, a llegar uno aquí, que uno llega sin visión de futuro, una nueva cultura, una forma de actuar. Aquí al principio uno le trabaja, pero le quitan casi la mitad del trabajo cuando uno llega así, de desplazado, es muy complicado. Fue difícil. Hoy en día pues puedo decir que estoy un poco más tranquilo porque disfruto de mis nietos, de mi hija, pero con la añoranza de mi pueblo y de mi familia. La juventud no puede ser ajena a los procesos de desarrollo al futuro. Hay que mirar al futuro. Hoy en día hay muchos más peligros a nivel de desarrollo de la sociedad. De uno es la influencia de los llamados medios de comunicación, que siempre inclinarán y adoctrinarán según sus conveniencias por sus jefes, que son los grandes monopolios económicos del país. La juventud no puede estar aislada del pasado, ni del presente, ni del futuro. Los jóvenes es y serán siempre la base fundamental de una sociedad. Por lo tal, hay que leer mucho, hay que tener autoestima, tener una autoestima, tener sensibilidad humana y no llevar las cosas deportivamente, sino madurar muy pronto dentro de su forma de pensar. Consejo para los estudiantes de ciencias sociales. Sería el resumen de todo lo antes dicho, pero con cifras más concretas. Por ejemplo, ¿cuánto es la desigualdad social de nuestro pueblo colombiano? ¿Cuánto es el grado de nutrición y de falencia de una alimentación sana y sostenible? ¿Cuánto es el porcentaje de jóvenes que no alcanzan a terminar sus universidades? Entender también
todas las dificultades que tiene una persona para terminar sus estudios, su sacrificio y la falta de apoyo estatal hacia los jóvenes estudiantes. Luchar porque se aplique verdaderamente los principios y valores de los individuos, que se respeten los derechos humanos como tal, que el Estado sea garante de la libertad de expresión, de una expresión crítica y autocrítica, pero constructiva, no destructiva. La rebeldía constructiva, esa rebeldía con pasividad, pero que se habla con pulso firme, siempre tocando los problemas más sentidos de su país y de su región. A los académicos, en las ciencias sociales y profesores, además de ser excelentes expositores en sus salones con sus estudiantes, deben de buscar mecanismos para que sus ideas y su capacidad intelectual y cultural llegue a cada rincón del barrio, de la vereda, donde más se sienta la desigualdad social, para llevar allí la orientación de qué es un país, saber sus presupuestos, tener claro qué es un Estado, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, judicial y eclesiástico. El papel de los medios de comunicación, que jueguen un papel verdaderamente imparcial según las necesidades de cada país y de cada región. Inculcar mucho el humanismo y el sentido del humanismo, el sentido de pertenencia, la identidad y el sentido de pertenencia en cada individuo. Valores que cada día se están perdiendo, no solo por la falta de medios que se pueden, posea la sociedad y los habitantes de cada región, sino también por la contaminación de la gran mayoría de los medios de comunicación que desinforman a la gente, y también por el papel brusco que han hecho los que se mantienen y han mantenido el poder político y social económico en el país, que con mentiras y con miedos y persecución han hecho que a muchos líderes los acallen y otros tengan que salir de sus regiones, y otros han sido asesinados, de los cuales hay muchos en Colombia. Muchas saludes a cada uno de los jóvenes y estudiantes que son el futuro. Recomendarles una vez más la lectura, utilizar bien los medios de comunicación, la tecnología, porque debemos de entender que duramos más de 500 años en la venta y compra de esclavos, en la época de la esclavitud, pero esa esclavitud dolía por los grilletes que le colocaban a los esclavos, también los latigazos que se les daban a las espaldas dolían, y eso hizo que se rebelaran contra un sistema esclavista. Hoy en día tenemos otro problema, que es un problema del esclavismo mental, que viene a través de muchos medios de comunicación, periódicos, revistas y mucho más. Saludos a todos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos con dignidad, que no se resignan a mantenerse arrodillados frente a unos pocos.